prédica es un testimonio de vida, pueda ayudarles. Y yo escuchaba esa canción que decía, levanta al cautivo, sana al herido. Yo espero que este testimonio que Dios trae, traiga sanidad a sus vidas, traiga libertad a sus vidas, porque así como lo ha hecho con la mía, también puede hacerlo con las suyas. Yo sé que muchos se van a sentir identificados con muchas cosas de las que en esta mañana yo les voy a contar. Bueno, para presentarme, ya Pacho me presentó, soy su prima, me llamo Rosario, de Borda, pero no les dijo que tenía 61 años y que ya voy a cumplir 62. Así, y yo me siento muy orgullosa de mi edad, la verdad, no la niego. Siempre digo la edad que tengo porque para mí cada año de mi vida ha sido una bendición. Después, los años son de bendición y hay que contarlos completos, porque si no contamos la bendición mocha. Después, para mí ha sido una bendición, ya casi tengo 62 años ahorita en septiembre. Soy madre de 3 hijos, abuela de 4, y pues esta construcción de esto de tener 3 hijos y 4 nietos ha tenido un proceso bien largo, bien para mí muy enriquecedor, y por ese testimonio de haber criado 3 hijos y tener en este tiempo 4 nietos, puedo pararme delante de ustedes y decirles qué pasó y qué sucedió en todos estos 40 y tantos años. Es bueno, quiero empezarles con el Salmo 139, 16, que dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. O sea, antes de yo nacer, ya Dios tenía escrito, establecido, diseñado que iba a venir a hacer a la tierra. Antes de nacer, ya lo sabía, ¿verdad? Pero soy hija biológica de mis padres, mi mamá, que también está con nosotros acompañándonos en esta mañana, pues ella también tuvo 3 hijos, ¿verdad? Y pues, ¿qué vivimos nosotros antes de conocer al Señor como hijos? Muchas cosas vivimos, ¿verdad? Bueno, yo por lo menos viví fracturas, viví violencia intrafamiliar. A causa de eso, mis papás se separan. Yo me quedo con mi mamá anegada, sola, ayudándonos a formar 3 muchachos, y cuando ellos se separan yo tengo 11 años apenas. O sea, se pueden imaginar mis hermanos que eran menores, cuántos tenían. Sin embargo, ella se esfuerza por sacarnos adelante y trabajaba de día y de noche para poder sacarnos adelante a 3 hijos con los que quedó solas. Y bueno, y vimos de todo, o sea, mis hermanos y yo vimos de todo dentro de nuestro tiempo de niñez e inclusive nuestro tiempo de adolescencia. Mi mamá saca adelante tres hijos con sacrificio, con trabajo, con mucha dificultad, pero obviamente el trabajar todo el tiempo ya le impedía estar con nosotros todo el tiempo o estar tan pendientes de nosotros. Así que nos toca como esforzarnos un poco más que de pronto que los niños que se levantan con su mamá y su papá y que su mamá los atiende y que el papá trabaja, pero eso no lo vivimos nosotros. Tenemos una mamá que tenía que trabajar de día y de noche para poder sacar a los hijos adelante, entonces nosotros 3 nos ayudábamos y nos levantamos juntos, con mucha de pronto soledad, amargura por lo que no teníamos materialmente, porque de pronto podíamos ver a mi papá, y esto es una anécdota que quería contarles. Yo trabajaba y yo tenía una amiga que me descubrió que yo era apellido Mojica y me dice, ¿quién es tu papá? Y le dije, mi papá es Carlos. Ay, tu papá, yo lo conozco, él es mi padrino. Sí, y me dice, sí, él es mi padrino, y mi padrino es maravilloso, él es un ser, yo me quedé, está hablando del mismo. Sí, maravilloso, imagínate, que él me compró, fíjate, ¿cuántos años tenía yo? Como 16, 17. Me compró las Barbies. Yo anhelaba tener una Barbie. Anhelaba tener una Barbie. Y la muchacha me dice, me regaló una Barbie, y no solamente la Barbie, sino la casa de la Barbie. Yo lloré toda la noche. ¿Cómo? Sí. Yo decía, Dios mío. Y yo lloraba, y así nos levantamos. No solamente yo, sino también mis hermanos. Y bueno, esa fue mi infancia, mi juventud, parte de mi juventud, pero eso era
lo que yo viví como antes de conocer al Señor, inclusive en mi juventud y mi niñez. Pero resulta que había alguien que me había diseñado, como les dije al principio, ¿verdad? Yo no conocía ese diseño, yo no sabía qué era lo que Dios quería conmigo. Pero resulta que la palabra de Dios dice, pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan, grande es su fidelidad. Y yo me digo, el Señor es todo para mí, ¿verdad? ¿Quién más que el Señor? Tenía todo planeado. Y me encuentro entre estas dos corrientes. La del Señor, que tenía un diseño, como ya les leí, que antes de que yo abriera los ojos, ya había diseñado un futuro para mí, ya había diseñado mi propósito, ya sabía lo que venía. Y todo lo que yo traía de mi infancia y de mi parte de mi adolescencia, y lo pones en una balanza. ¿A quién le vas a creer? ¿A tus experiencias o al mundo, o al que te diseñó y tiene un propósito? ¿Cierto? Y yo digo, bueno, Señor, yo espero en silencio lo que tú tengas que hacer conmigo. Terminé desde pequeñita y hasta el bachillerato, estudié en un colegio y en un colegio de monjas. O sea que yo sabía que Dios existía. Yo sabía que había un Espíritu Santo, yo sabía que Jesús vino y que murió por mis pecados. Todo esto lo conocía yo, porque estudié en un colegio de monjas. O sea, no puedo decir de pronto que no, que yo supe que Dios existía cuando llegué a la iglesia cristiana. No, yo sabía de antes, porque fueron muchísimos años estudiando con las monjas. Y era una católica comprometida, tanto que las monjas pensaban que yo iba a ser monja. Y me subían allá arriba donde ellas estaban, y me oraban y no sé qué, porque me estaban preparando para ser monja. Pero cuando conocí, yo me di cuenta que yo no quería ser monja. Cuando conocí a los hombres y me gustaron los hombres, dije, no, yo monja no soy. Así que más nunca subí al tercer piso de la monja. Le dije, no, Señor, yo no soy eso. Yo no quiero ser monja. Así que bueno, así terminé mi bachillerato y conocí a este maravilloso hombre que Dios me regaló, terminando mi grado sexto. Y eso es otra película que de pronto se la cuento cuando me inviten a algo de parejas. Y fue bastante traumática nuestra relación. La familia no quería. Bueno, me adoptó mi tía Tarsila, me fui para Barranquilla huyéndole a todo ese lío. Pero a la final terminé casándome con el hombre que Dios quería que me casara, así el mundo entero dijera que no. Y se lo digo con seguridad porque Dios me lo dijo. Porque Dios me dijo, ese es el hombre que yo puse para ti. Era el único que podía hacer que mi propósito se cumpliera. Y esta historia es otra, bueno, que no es hoy. Pero así me casé y me hice mamá a los 20 años. Me casé a los 23 años. Me casé a los 20 y a los 23 años, por primera vez, tuve mi primer hijo. A los 4 años tuve mi segundo hijo, mi segunda hija. Yo tengo un hijo que ya tiene 39 años, una hija que tiene 35 y otra que tiene 30. Y de 23 años por primera vez fui mamá. Y bueno, ustedes se imaginan, cuando dicen va a ser mamá, qué emoción, ¿verdad? Es una ilusión muy grande, pero no sabemos a qué nos estamos sometiendo. Y les hablo a todas las mamitas que están hoy. Los hijos son un regalo de Dios, pero un regalo de Dios que tenemos que tener con responsabilidad. No solamente es chévere tener los hijos, es muy rico tener los hijos, pero tenemos que ser responsables con esto. A los 23 años, pues era muy joven, pero a los 23 años tuve mi primer hijo varón. Fue una experiencia maravillosa, qué lindo ser mamá. Luego nació Laura, que es mi segunda hija. Y pasó 4 años más. Y a los 4 años más que llego, es en ese momento en que yo conozco de verdad al Señor.
A mi hijo tenía 8, la otra niña tenía 4. Y en medio de una crisis, en la crisis matrimonial más difícil que he tenido en mi vida, salgo nuevamente embarazada. Y yo decía, Dios mío, no puede ser si ya yo estaba pensando en divorcio. Para que vean ustedes todas las cosas que Dios hace. Y los planes que Dios hace, no los interrumpimos nosotros, los hombres. Porque nosotros como mamás, a veces pensamos, no es que yo tengo derecho a ser feliz, yo quiero ser feliz, yo no puedo estar más con este hombre porque este hombre es esto y aquello, ¿verdad? Yo quiero mi tranquilidad y quiero mi felicidad. Pero en ese momento de mi vida yo le pregunté al Señor, yo quiero esto, pero ¿qué quieres tú? Yo le pregunté. Yo quiero esto, pero ¿tú qué quieres? Ya estaba casada, ya tenía 2 hijos. Y el Señor me manda con una amiga un libro, que se llama, un libro que yo se lo aconsejo a todas las mujeres, se llama La esposa virtuosa. En ese momento yo entendí que yo era la mujer perfecta, porque entre otras cosas yo tenía el apoyo de todo el mundo, de mi familia, de mis amigos, todo el mundo me decía, sepárate, 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 sepárate. Entonces, ¿qué voz tenemos que escuchar? Escuchamos la voz de los amigos, la voz de la familia, la voz del vecino, o escuchamos la voz de Dios. Y era una crisis difícil, tanto les digo, tan difícil era que nadie decía darle una oportunidad, sino que todo el mundo decía no. Y ya tenía los abogados, todo estaba listo. Y llega mi amiga y me regala el libro, La esposa virtuosa. Y empieza Dios a hablarme en ese libro. Ese libro me hizo entender que esta que está aquí era presuntuosa, orgullosa, me creía la más cristiana de todas las cristianas, y que es duro que Dios me mostrara, y por cristiana vas a dejar al hombre que te di yo, al regalo que te di yo. Y ese libro hizo cambiar totalmente mi vida. Yo esperé, todo el mundo, pero ya, yo estoy esperando, y empecé a orar y ayunar, a orar y ayunar, a orar y ayunar. Y más o menos al año, pues yo no iba a la iglesia porque él no quería que yo fuera a la iglesia. Ya yo conocía al Señor, pero él no. Y yo iba a la iglesia, pero él no quería que yo fuera. Entonces el libro me decía, tienes que ser obediente. Señor, pero obediente es dejar de ir a la iglesia. Tienes que ser obediente. Tenemos que entender los planes de Dios. Yo dejé de ir a la iglesia que había ahí, que estaba asistiendo. Al año de estar en ese, él mismo me dice, una noche acostado, me dice, óyeme, ya tu vida espiritual me preocupa. Ya no eres católica, ya no vas a misa, pero tampoco eres cristiana, ni te veo orando, ni te veo leyendo el libro ese que tienes por ahí. Y yo me quedé impactada y me metí en el baño de mi casa a llorar, porque yo sabía que el que me había hablado no era él. Y lloré y le pedí perdón a Dios. Perdóname, Señor. En diciembre se casó el pastor de la iglesia donde Pacho iba. Pacho invitó a mi hermana que estaba de vacaciones aquí en Cartagena. Ellos fueron y cuando llegaron, todavía me acuerdo y me quebranto. Cuando los dos llegan a la casa me dicen, Charo, vamos a la iglesia el domingo que viene, que se casa el pastor. Y él dijo que todo el mundo podía ir. Pero que voy a ir, si el que no importa, él dijo que todos fueran. Y yo le dije, ¿será que yo puedo ir, Henry? Me dijo, sí, ves. Así que ese domingo me fui para la iglesia y lloré, viendo lo que era un matrimonio cristiano. Nunca había visto eso. Lloré mucho de verlo y cuando llegué a la casa llegué, ay, Dios mío, y Señor como diciéndome, eso es lo que yo quiero para ti, eso es lo que yo quiero para ti, eso es lo que quiero para ti. Pero pasó el tiempo y yo no quise ser como incisiva, como
vamos para la iglesia, no lo invitamos, nada. Yo iba un domingo sí y otro domingo no para que él no se pusiera bravo. Iba un domingo sí, un domingo no, un domingo sí. Pero Pacho cumple el 1 de febrero. Primero, ¿verdad, Mili? Bueno, yo me acuerdo qué día le aceptó el Señor, pero qué día yo no me acuerdo. Pacho cumple años y me dice, prima, cumplo años, pero yo lo voy a festejar en la iglesia. Y esa iglesia tenía servicios los miércoles en la noche. Y yo me voy a la iglesia, a él y le digo, mira, él quiere mucho a Pacho, se lo ha querido de toda la vida, él lo siente como de él. Y Pacho le dijo, Enrique, cumplo años, pero lo voy a festejar en mi iglesia, ¿quieres ir? Y él dijo, sí, claro. Y yo dije, Pacho, eso es mentira, que vaya. Y Pacho me dijo, no le digas nada en la semana, espera que se va acercando el día y le vuelves a preguntar. Y Pacho le preguntó, yo le pregunté, faltando unos días, y le dije, bueno, está bien. Y él dijo sí. Y fue a la iglesia y el 1 de febrero recibe al Señor. Y desde ese día hasta hoy estamos caminando juntos con el Señor. Entonces, hermanos, Dios es bueno. Dios quiere mujeres obedientes, mujeres sujetas a Él. Quiere mujeres que le escuchen y que hagan su voluntad. Y así, no solamente con nuestros esposos, también con nuestros hijos. Entonces, pues nosotros sabemos que levantar un matrimonio implica esfuerzo, sacrificio, y levantar hijos también implica esfuerzo y también implica sacrificios. Y pues ahora les hablo qué pasó conmigo como mamá. Eso se arregló nuestro matrimonio. Y eso es la primera parte, se arregla nuestro matrimonio y empezamos a levantar a nuestros 3 hijos juntos. ¿Cómo? Bajo los principios de la palabra, creyendo en todo lo que Dios tenía para nosotros. Y empezamos a caminar con nuestros 3 hijos en la iglesia. Número 1, para nosotros nunca fue negociable que ellos asistieran a la iglesia los domingos. Porque nosotros en la casa orábamos, en la casa les enseñábamos, pero era importante que ellos vieran que había una iglesia que también nos apoyaba, que había una iglesia donde ellos también tenían que crecer, que había un pastor al que ellos tenían que honrar. Todo esto lo aprendieron mis hijos desde que estaban muy pequeños. Ya les digo, tenían 8, 4 y 1, y meses. La chiquita llegó a la iglesia de meses, en brazos. Y eso le enseñamos a nuestros hijos desde pequeños. No era negociable traerlos a la iglesia. No era negociable que el domingo se quedaran en la casa. Y puede ser que ellos van creciendo, ¿no? Cuando eran unos adolescentes, y cada etapa de la vida de nuestros hijos es diferente, pero tenemos que estar ahí con ellos, apoyándoles a ellos. Y cuando estaban más grandecitos, pues, no, que los veía yo, se dormían, se retorcían, no querían. Y a mi mamá, a las 8 de la mañana era, bueno, listo, nos vamos para la iglesia. Ya viene mi mamá otra vez. No querían, porque eran jóvenes. Estaban pensando en otras cosas y querían otras cosas. Pero estos papás no negociaban eso. Ellos tenían que ir a la iglesia. Cuando fueron más grandecitos, y Dios hace como quiera, como quiere. Cuando fueron creciendo, tuvieron amigos, conocieron gente de otra iglesia, y mis 2 hijos mayores me dijeron un día, mami, es que nosotros nos gusta ir aquí a esta iglesia, nos queda más cerca, está aquí y ahí tenemos amigos. En tu iglesia toda la gente es grande. Yo le decía, bueno, está. Bueno, a mí me dolió, les digo de verdad, porque yo amo mi iglesia. Y yo decía, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo van a estar sin mí? ¿Cómo van a estar sin su papá? Pero yo le dije a mi pastor, que es muy sabio, y le dije, pastor, imagínense que mis hijos no quieren venir, ellos se quieren ir para otra iglesia, ellos no quieren congregarse más acá porque dicen que allá tienen amigos. Y mi pastor me contestó, hija, pero dale gracias a Dios que no te están diciendo que se van para el mundo, que no te están diciendo que no quieren ir a la iglesia, te están diciendo que quieren ir a otra iglesia. Pues déjalos,
ves allá, habla con los pastores, reúnete con ellos y entrégalos. Ay, Dios mío, qué dolor. Qué dolor. Qué dolor, pero así lo hice. Bueno, como este tema que yo siempre he trabajado en colegio y en colegio cristiano, como decía Pacho y Mile cuando me presentaron, yo conocí a muchos pastores y a ese mucho más porque sus hijos estudiaban en el colegio donde yo trabajaba. Entonces fui y hablé con ellos y les dije, pastor, mis hijos se quieren venir. No, no te preocupes, aquí los atendemos. En esa iglesia crecieron, en esa iglesia se formaron y en esa iglesia tuvieron su ministerio. Y eso me unió mucho a esa iglesia, pues yo siempre tenía que estar pendiente, porque aunque estuvieran en otra iglesia, yo estaba pendiente de ellos. Siempre estuve ahí con ellos, y pues tenía que conocer a su pastor, y era amiga de su pastor, y siempre estaba pidiendo de reportes de qué hacían. Y ministerialmente mis hijos crecieron en esa iglesia. La chiquita se quedó conmigo, y también creció ministerialmente en la iglesia donde nos reunimos en este tiempo. Pero la palabra de Dios dice que levanta a tus hijos, hoy cría a tus hijos en el evangelio, y aun cuando fueren grandes, nunca se apartarán del Señor. Nunca se van a apartar. Entonces, padres, sus hijos, es responsabilidad de ustedes que se levanten en el evangelio. Es responsabilidad de nosotros como padres. El Señor nos regaló ese tesoro. Herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra. Y si tú tienes una herencia, mal haces en desperdiciarla y mal haces en malbaratarla y botarla, ¿verdad? Uno las herencias las cuida, las herencias las guarda, las herencias las multiplica. Eso es lo que tenemos que hacer con una herencia. Y eso es lo que dice la palabra, que herencia de Jehová son los hijos. Esa es la herencia que el Señor nos está dando. ¿Quién les dijo a sus hijos, o ustedes escogieron esos hijos, o ustedes escogieron los padres, o ellos escogieron a sus padres? No. ¿Quién se los dio? El Señor. ¿A quién tienen que responderle? Al Señor. A ustedes no se los dio nada. Es que yo quiero tener un hijo y este es mi hijo y este no es hijo tuyo. Es prestado. No es tu hijo, es prestado. Te lo pusieron en la barriguita y al papá te lo pusieron al ladito para que hicieras, yo digo, para que hicieras un mandado. Para que hicieras un mandado. No es tuyo. Entonces, es nuestra responsabilidad levantarlos como la palabra de Dios dice. Y ahí va mi otro tema. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo levantamos a nuestros hijos? ¿Qué dice? Dice que el padre que aborrece a sus hijos no los disciplina. No los disciplina. Y yo meditaba acerca de este tema que hay ahora de la disciplina respetuosa. Ese es el boom del momento. Me perdonan los que están de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. La disciplina que mis hijos reciben es la disciplina que está en la palabra. No es la disciplina respetuosa. Y nosotros sí amamos y respetamos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero el tema de esta disciplina es, no, tú no les puedes pegar, no los puedes gritar, no los puedes, no levantas la voz porque los estás faltando el respeto. Por Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Y mis hijos se levantaron con una varita que decía eso. La vara y la corrección dan sabiduría. Yo nada más se las mostraba. Yo nada más se las mostraba. Yo no me acuerdo haberles pegado. Yo no me acuerdo haberles pegado. Pero yo les mostraba la vara y no, chancleta no les daba, pero sí les mostraba la vara. Y ellos tenían su vara y yo decía, ya viene mi mamá con su vara, corre, y viene mi mamá con la vara. Y así, que necesito. Yo digo que gracias, de verdad que yo tuve unos hijos muy juiciosos y obedientes, pero esta disciplina no les hizo falta. No les hizo falta. Porque ellos tienen diferentes etapas. Cuando están pequeñitos hay que tratarlos de una manera, cuando están más grandecitos de otra y cuando son adultos otra. Siempre en el respeto, o sea, no estoy hablando de que hay que maltratarlos, ni que hay que ahogarlos, ni hay que... No, yo no estoy diciendo eso.
Estoy diciendo que la palabra de Dios dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Los enseñamos, número uno, sí. Los enseñamos, los llevamos, compartimos la palabra con ellos, o hacemos los devocionales con ellos. Ellos aprenden la palabra primero en la casa y después en la iglesia, porque tampoco es responsabilidad de la iglesia todo lo que sus hijos aprendan. Es responsabilidad de ustedes. Porque eso dice Deuteronomio, que esa palabra del Señor tiene que ser leída en las puertas, tiene que ponerse en las ventanas, que donde quiera, es repetirla y repetirla y repetirla. No nos cansemos de repetirla al Señor, a nuestros hijos la palabra, porque esa es tu responsabilidad. La iglesia apoya y el colegio apoya, pero la responsabilidad de que los niños conozcan del Señor es de nosotros, los papás. No es de la iglesia ni es del colegio. Ellos apoyan. Nosotros apoyamos. Y si bien es cierto, nosotros no hemos hecho, no hay en la universidad una carrera que diga aprendiendo a ser padres o cómo ser padres, no la hay, pero sí tenemos un manual que nos enseña cómo. Y si nosotros estamos en la iglesia, conocemos nosotros la palabra y nos preocupamos por venir los domingos a la iglesia para aprender, también tenemos que preocuparnos porque nuestros hijos vengan, porque vayan a la escuela dominical. No es que no quiere ir. No quiere ir a la escuela dominical, no le gusta. La autoridad del papá es el que te dice, va conmigo a la iglesia y vas a la escuela dominical. Porque allá es donde tú aprendes, acá aprendo yo. Eso que gracias al Señor también nos dio como esa oportunidad de estar muchos años en la escuela dominical y poder interiorizar y saber qué es lo que aprenden los muchachos allá y qué es lo que aprendemos nosotros los adultos acá. Los temas de acá no son para ellos, son los temas de allá. Entonces, ay, pobrecito, no te lo lleves porque es que él está conmigo, después llora. Entonces, uno, enseñemos en la palabra. Dos, seamos rectos para disciplinar y disciplinemos como la palabra de Dios dice. No lo vamos a hacer como nosotros queramos, vamos a hacerlas como lo dice la palabra de Dios. Como el Señor nos enseña que tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y eso es básico, eso es lo más básico que podemos hacer como padres. Entonces, mamitas, yo las animo a que podamos aprender, que podamos enseñar. Aprendemos y luego les enseñamos a ellos. Eso es lo que venimos a hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Aprendamos nosotros y luego les enseñamos a nuestros hijos. Y los disciplinamos como la palabra de Dios dice. Esa es nuestra labor como madres. Enseñarles los caminos y nunca se van a apartar, dice la palabra. Vayan donde vayan, hagan lo que hagan, no se van a apartar de la palabra. Nunca se van a apartar de la palabra. Eso es algo que yo tengo por seguro, porque les digo, como les dije, les vengo a dar un testimonio de lo que fue y ha sido mi vida durante todo este tiempo. Y no lo he hecho sola, porque ese es otro tema. O sea, que nosotros decimos, que sí, que la mamá que le enseñe, la mamá que le diga, ¿verdad? Para eso está la mamá. No. La autoridad de la casa es el papá. Y ellos tienen que aprender que la autoridad de la casa es el papá. Y que la mamá ayuda, aprende, pero que la cabeza de la casa es el papá. Y como tal, levantamos igual a nuestros hijos porque luego los vamos a ver hacer lo mismo. Y el otro punto a tratar es el ejemplo. Porque nosotros podemos traerlos a la iglesia, podemos venir todos los domingos a la iglesia, los llevamos al servicio dominical, pero ellos aprenden no con lo que se dice, sino con lo que ven. Si usted viene a la iglesia y los lleva y acá oramos, cantamos, alabamos y escuchamos, pero en la casa somos otra cosa, y estoy hablando a mamitas y a papitos, a los dos. Si somos cantaletosas, si siempre tenemos un ¿y por qué, y por qué, y por qué? Si los maridos son gruñones y huraños, eso es lo que sus hijos van a aprender. Ellos no aprenden tanto por lo que leen, ni por lo que se les dice, sino por lo que ven.
Entonces, ejemplo tenemos que ser nosotros para nuestros hijos. Nos equivocamos 1000 veces, pero tenemos la dicha y la fortuna de ir esas 1000 veces delante de la presencia del Señor. Señor, transfórmame. Señor, cámbiame. Yo no puedo hacer esto. No tengo fuerzas. Ayúdame. Nosotros dos muchas veces nos sentamos con nuestros hijos y les dijimos, hijo, perdóname. Perdóname porque hice esto, y yo sé que estuvo mal, perdóname. Los dos lo hacíamos. Los dos les pedíamos perdón a nuestros hijos cuantas veces fue necesario. Y eso no nos hizo ni nos quitó ninguna autoridad. Nunca, al contrario. Ellos fueron o son con nosotros lo que son, porque eso construimos de ellos. Les pedíamos perdón, o sea, sin temor y lo hicimos mal. Me equivoqué en esto, perdóname. Y de cosas hasta que ellos no sabían, le pedíamos perdón. Porque yo les dije antes que cuando mi hija pequeña, mi hija pequeña, que ya no es una pequeña, ya es mamá, nació, o yo quedé embarazada de ella, yo estaba en mi peor crisis matrimonial y yo no quería que naciera. Nunca pensé en aborto, pero casi me como al ginecólogo porque él me dijo que yo no iba a quedar embarazada nunca, que no me preocupara. Y quedé embarazada, pero también entiendo que eso también fue plan de Dios. Y cuando ella tuvo la edad suficiente para entenderlo, la senté. Y le dije, hija, esto pasó así, perdóname. Porque ella no podía levantarse ni crecer con esa herida. No podía, porque eso iba a afectar su vida, porque ella un día también iba a ser mamá. Por eso les digo, estos 3 puntos son importantes. Enseñar e instruir a nuestros hijos, enseñarles disciplina y dar ejemplo. Porque es importante que ellos vean que nosotros hacemos lo que nosotros decimos. Y otro puntico que se me estaba escapando con las mamitas, que también lo vivimos muchísimo, es el tema de que nuestros hijos, somos cristianos, y les digo, por mí, estoy hablando de mí, porque todo lo que les estoy diciendo es testimonio que ya yo viví, todo lo que les estoy hablando lo viví. Somos cristianos juiciosos, amorosos, hasta que nos tocan a nuestros hijos. Cuando nos tocan a nuestros hijos, botamos el chupo. Y decimos palabras como, mi hijo no dice mentiras. Yo le creo a mi hijo porque mi hijo no dice mentiras. El que se mete con mi hijo se mete conmigo porque yo soy una leona. Y esos son y les digo porque yo lo hice. y aprendí y entendí que eso crea fracturas en nuestros hijos con las demás personas. Le quitamos autoridades a personas que tienen autoridad sobre ellos, como maestras, como líderes espirituales. A veces no nos gusta lo que el pastor le dijo a mi hijo, y ese pastor, y hablamos delante de ellos. Eso es gravísimo. Si algo tienes que decir, háblalo con tu esposo solito, donde tus hijos no te oigan. Donde no te oigan los muchachos, porque eso es grave. Es dar ejemplo. Y dar ejemplo en todo esto que les estoy contando, porque más hacemos con hacer que con decir. Mis 3 hijos, como les decía, se levantaron en el Evangelio. Hoy ya no son niños ni niñas, ya son adultos, ya como les decía. Tengo un hijo de 39, una de 35 y la otra tiene 30, casi. Y ellos crecieron, como les digo, crecieron en el Evangelio, conmigo, de esta manera. Todos los 5, para arriba, para abajo, viajando, caminando, juntos. Mi esposo y yo vamos a tener 43 años de casado y 46 de conocernos. Del noviazgo y el matrimonio, ya es casi que toda una vida. Y para mí es un gozo poder decir, hasta aquí nos ha traído el Señor.
es un gozo y es un agradecimiento tremendo al Señor de que haya podido encontrar el propósito para el cual Dios nos trajo a esta tierra como familia. Y eso es lo que todos nosotros debemos anhelar. ¿Para qué me trajo Dios? Hay un dicho que dice que tú no naces cuando naces del vientre de tu madre, sino cuando el día en que encuentras para qué viniste a la tierra, ese día naces. Gracias al Señor, pues nosotros nacimos como familia para tener un ministerio de educación en Cartagena. Bueno, por lo pronto es en Cartagena, yo no sé hasta dónde va a llegar, y eso está en las manos de Él. Para eso nacimos como familia. Por eso Dios no permitió que nunca me separara de mi esposo. Porque Él era mi apoyo, o es mi apoyo en este tiempo. En Él me sostiene. Yo en este momento soy la rectora de ese colegio y pues gracias a Dios después de, como decía Pacho, después de haber muerto totalmente, el Señor me sacó de las cenizas y me dijo, este es tu ministerio y no es solamente tuyo, es tuyo y de tu familia, de tus hijos. Antes que mis hijos se casaran, y eso es otro consejo para los papás que todavía tienen hijos sin casarse. Antes que mis hijos se casaran, yo le oré al Señor. Cada vez que llegaba algún muchacho a la vida de ellos, yo le oraba al Señor, Señor, ese es. Y cuando me decían que iban a casarse, la oración se aceleraba más. Porque quería estar segura. Señor, ese es. Inclusive muchas veces me equivoqué, porque pensé que era otra persona y se lo quería meter por los ojos, por los ojos a mi hija, porque yo decía, ese es, porque el Señor me dijo esto, el Señor me había dicho que iban a tener, que su esposo iba a tener el mismo ministerio, en la misma profesión, y iban a trabajar en lo mismo, siempre. Y yo decía, este es, y peleé con mi hija, porque ella no le gustaba. No, eso no me gusta, eso no me gusta. Ella ya tenía su visión y ella también oraba, o sea, la que estaba equivocada era la mamá. Exactamente, la que estaba equivocada era la mamá. Entonces, no estoy diciendo que nos podemos equivocar, sí nos podemos equivocar, porque les estoy contando que con esa me equivoqué. La primera que se casó fue mi hija, mujer. Y empecé a orarle al Señor, y ella me trajo tuvo muchos años de novia con un muchacho de la iglesia, con el baterista de la iglesia. Y yo, bueno, chévere, el baterista de la iglesia. El baterista de la iglesia, yo hacía burla, se va a casar con un hombre de Dios, con un hombre cristiano. Y fui cuando de pronto ¡buf!, se acabó, después de muchos años. Y ella estuvo un tiempo mucho sola y después me llevó un muchacho que no conocía del Señor. Que lo que hacía a mí no me parecía. O sea, él tenía una situación económica muy buena, pero era prestamista. Yo dije, ay, no, Señor, no puede ser. No, yo oraba, el Señor, no puede ser. Hasta que un día Dios me dijo, Él es el Ciro que yo traigo a tu casa, que aunque no me conozca, me va a servir. Yo dije, hasta aquí llegué yo, bueno, y lo amé, porque Dios me lo había confirmado. Pero sí, ya ahora sí descansé, yo digo, Señor, ese es porque ese, y les estoy hablando de hace 12 años, 11, porque ellos duraron 2 de novios. 11 años el Señor me dijo esto y yo me relajé. Y todo el mundo hablaba y todo el mundo decía, anda, pero la niña cristiana, mírale el novio. En la iglesia inclusive llegaron a decir, se va a casar con él por la plata. Y todas esas cosas pasan. Y yo relajada. Mi hijo mayor, también yo estoy siempre muy encima, y siempre fui muy encima de sus relaciones y muy encima de la persona con las que se iban a casar. Y yo oré por eso desde que ellos estaban chiquitos. Yo decía, Señor, tú no me vas a defraudar. Yo vengo orando por las parejas de mis hijos desde hace muchos años, Señor. Mi hijo mayor se casó después. La primera que se casó fue mi hija mujer. Luego se casa mi hijo y él, bueno, él ha tenido también una relación a la que yo decía, no, Señor, esa muchacha no, y esa muchacha no. Y a él le decía, le hablaba, y él era ciego, sordo, mudo, su papá, yo, todo el mundo le decía, y él no, esa era. Y les estoy hablando que era una niña cristiana, una niña que iba a la iglesia.
Pero a mí en mi corazón no, y no, y no, y no. Él es ingeniero mecánico, se va a trabajar a Barranquilla, y cuando él se va a trabajar a Barranquilla, eso se acaba. Y allá, el Señor me había dicho cuando él era muy jovencito, tendría como 18 años, y me dijo, alguien llegó, había un profeta en la iglesia y fue a tomar una merienda a mi casa, y ese profeta me dijo, él entró, y buena, saludó y entró hacia su cuarto. Cuando él entra, la esposa del pastor, que era profeta, me dijo, ese es tu hijo. Le dije, sí, ese es mi hijo. Y me dijo, mira, él hace algo así como boom, boom, boom. Yo siento que hace boom, boom, boom. Y cuando él hace así, boom, 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 los demonios salen corriendo. Tiene una relación que no es. Con esa niña no se va a casar. Y yo la amaba, pero bueno, con ella no se va a casar. Él se va a casar con una mujer que tiene su mismo ministerio. Y dije, ok, Señor. Esa no es, bueno, me dolió y todo, pero entendí. O sea, no es, ¿qué podemos hacer? El Señor es el que sabe. Terminó con su novia, termina su carrera, se va a trabajar a Barranquilla. Y él llega un día y me dice, mamá, creo que ya tengo la mujer con la que me voy a casar. ¿Y por qué? Me dice, mami, porque llegué a la iglesia donde yo nunca había ido por primera vez. Era su iglesia aquí en Cartagena, pero cuando va a Barranquilla, va a la misma iglesia y se sienta y me dice, cuando yo me senté, yo vi, el Señor me dijo en el oído, esa mujer que está cantando allá es tu esposa. Él es baterista, mi hijo es baterista. Esa mujer que está allá es tu esposa. Yo, esa es mi amor porque tiene el mismo ministerio tuyo. Y eso fue lo que dijo esa mujer hace no sé cuántos años. Se está cumpliendo la palabra. Hoy por hoy tiene un matrimonio hermosísimo. Casados hace más o menos como 8 años. Laura tiene 12, él tiene como 8 años de casado ya. Feliz con su esposa. Con su mismo ministerio como el Señor lo había dicho. Y la última, que es la que les decía que se iba a casar, que el Señor le había dicho que se casaba con alguien que hacía lo mismo que ella y que trabajaba en lo mismo que ella. Mi hija es la coordinadora académica del colegio donde yo trabajo, de nosotros, de la familia. Y efectivamente, su esposo también tiene colegio y también trabaja en educación. También es dueño de colegio como es ella. Y yo decía, Dios mío, ¿para qué nos estás llamando? Para esto. Mi yerno, cuando el esposo de mi hija mayor que les contaba, cuando el colegio, esa historia no se las voy a contar ahora, el colegio donde yo trabajaba se acabó, Dios me dijo, sigue adelante con la obra, yo seguí adelante con la obra y es el colegio que hoy tenemos, pero sigue adelante sin un peso. Y mis hijas me dicen, mami, el pastor loco me viene a decir que siga con el colegio, yo no voy a seguir con eso, yo no quiero saber en educación, ni nada de colegio, ni nada de nada, ya hasta aquí llegué yo. Y me dicen ellas, ay mami, pero ¿cómo no? Si nosotras estábamos buscando un local para poner un taller de tareas dirigidas. Nosotros te ayudamos, nosotros vamos contigo. ¿Y cómo? ¿Y de dónde vamos a sacar la plata? Y dice mi yerno, yo se las doy. La obra que tenemos hoy, Dios cumplió su palabra. Ese Ciro que él levantó nos dio para poner un colegio y nos sigue ayudando, porque él sostiene el colegio. Aquí está el que aporta y el que da. Mi hijo vive en Barranquilla, todos trabajando para el Señor. Mi hija es la coordinadora académica, mi otra hija es la administradora, yo soy la rectora del colegio y ahí estamos todos. Y mi yerno, el que aporta. Mi hijo de Barranquilla nos dice cada vez que vamos, pongan un colegio acá, pongan un colegio acá, acá a ustedes mejor ya les va súper bien. Todavía no vamos por ahí. Ese es el deseo de su corazón, pero todavía no vamos por ahí. Pero eso es lo que Dios ha hecho con mi familia. Dios nos ha llamado a todos con un propósito. No nos ha llamado para que vivamos en la locha felices. No, es que si yo no soy feliz. No, nosotros somos felices con lo que Dios hace con nosotros. Nosotros somos felices con lo que Dios nos da para hacer. ¿A quién le tenemos que dar las gracias? A Dios.
a Dios. Y nosotros nos enfrancamos en unas tonterías humanas, en unas dificultades de matrimonio y de pareja que no tienen sentido. Y eso lo único que hace es quitarnos, ponernos una venda que nos impide ver más allá de lo que Dios quiere. Dios quiere cosas grandes con todos ustedes. Dios quiere cosas maravillosas con todos ustedes. Ustedes tienen un propósito desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor tenía escritas todas las cosas que les iban a pasar. Obviamente, todo lo que vives hoy es una parte de la experiencia. Obviamente, todo lo que vivimos nos ayuda a crecer. Si yo no hubiese tenido todas las dificultades que tuve en el matrimonio, si yo no hubiera tenido todas las dificultades que tuve en mi niñez y en mi adolescencia, si yo no hubiese tenido todas las dificultades que tuve como profesional, porque eso es otra historia y es bien dura, cómo llegamos a tener un colegio, no estuviéramos donde estamos, porque Dios es un Dios de procesos, y en los procesos nos enseña, y nos lleva al punto donde Él nos quiere tener. En este punto estamos, y seguramente hay más, pero Él nos va mostrando la película de a poquito. Porque yo les aseguro que si yo hubiese vivido, si el Señor me hubiera mostrado una película, aquí te voy a mandar a la tierra para que hagas esto, esto y esto, pero tienes que pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para que tu carácter se forme, para que seas madura en mí y puedas hacer en mi obra, porque si no tenemos maderos no podemos hacer la obra de Dios. Seguramente que yo le hubiera dicho, chao pescado, yo no quiero pasar por todo eso. Pero Él nos dio un gran ejemplo cuando mandó a su Hijo a la tierra. Y Él sí pasó por todo eso. Y Él pasó todo esto. El Señor mandó a su Hijo. Lo crucificaron, lo mataron, lo apedrearon, lo escupieron. Para que tú y yo hoy estemos aquí. ¿Vale la pena o no vale la pena sufrir? ¿Vale la pena o no vale la pena pasar circunstancias difíciles? El Jesús las pasó por ti y por mí, para que alcanzáramos el logro y el propósito que Dios tiene con nosotros. Ahora, corona del Señor son los nietos, ¿verdad? Esta muñequita que ustedes ven aquí es mi primera nieta. Aparte de ello tengo 4 más. Pero el Señor nos dio una palabra y nos dijo, tú eres la rectora ahora. Daniela, mi otra hija, viene después de ti. Laura y Freddy sostendrán el colegio siempre, pero la rectora que viene es Daniela. Y la otra rectora es Valentina. Por eso yo la traje hoy para que ella escuche. Por eso la traje hoy. Por eso siempre está en nuestras reuniones académicas. Por eso cuando vienen todos los asesores que tenemos, ella siempre está en las reuniones, porque la estamos preparando desde ya. Las cosas en el Señor no pueden ser, cuando Dios te dice, tienes que ser intencional. Cuando Dios te habla, tienes que caminar en el proceso. Ella es, no sé en qué año será, si yo alcanzaré a verla, pero ella es la tercera rectora que tendrá el colegio. Y de eso estamos clarísimos, porque no lo ha dicho uno, muchos que han venido han dicho lo mismo. Y ella sabe que es así. Ella no es ignorante, ella sabe. Ella sabe que está, ella sabe que lo que viene y lo que le toca y apenas está en 5º de primaria. Así que es nuestra responsabilidad levantar generaciones. Generaciones que le sirvan al Señor. Generaciones, como les dije, instruyendo a sus hijos desde ya en el Evangelio, porque nunca se van a apartar. Y si los instruimos bien, todos van a cumplir con el propósito que ellos a lo que Dios los ha llamado. Porque así como a mí y como a cada uno de ustedes, Dios nos llamó un día, a ellos también los va a llamar. Y también es nuestra responsabilidad como padres, también es levantarlos y formarlos. A veces nosotros como papás pensamos que tenemos la autoridad sobre ellos, el poder sobre ellos, y a veces decimos, es que cuando esté vieja, Valentina me va a atender, me va a cuidar. Yo no digo eso. Yo digo, cuando yo esté viejita, yo quiero ver a Valentina haciendo lo que tiene que hacer. Y de verdad que a mis hijos yo no les digo, ellos no me deben nada. Ellos no me deben nada. Porque era mi responsabilidad hacerlo. No levantes hijos pensando que ellos te deben. Los hijos no nos deben.
Nosotros le debemos al Señor la obligación y la responsabilidad de formarlos, la responsabilidad de criarlos bien, la responsabilidad de hacer hombres y mujeres que transformen esta sociedad. Ese es nuestro trabajo. Y si lo hacemos bien, tendremos recompensa, pero tendremos recompensa de que nos mandó a hacerlo. Mi mamá no me mandó a hacerlo. A mí me lo mandó a hacer el Señor. Y como el Señor fue el que me lo mandó a hacer, pues Él es el que me va a dar la recompensa. Y yo espero mis recompensas del cielo, no le espero de más nadie. Yo no espero que mis hijos hagan por mí, ni que... No. Yo espero que Dios recompense la obra que hemos hecho en la tierra. Es Él el que nos recompensa. Y con esto termino mi testimonio. Les agradezco muchísimo su atención y espero que les haya servido y han podido entender, sanar y multiplicar esto. Amén, amén. Bueno, para los que de pronto no saben, voy a mencionar aquí algunas cositas que dijo Charo, y me estaba acordando de algo que se me aguaron los ojos. Charo, junto con su familia, son los dueños de del colegio donde se criaron mis hijos. Ese colegio donde yo tenía la oportunidad de que estuvieran en el colegio donde yo trabajaba, que por muchos años fueron aliados estratégicos, pero ellos nunca supieron, ¿cierto, Charo? Y fue ese lugar donde nosotros podíamos ver que a pesar de que donde trabajaba yo pudieran supuestamente tener todos los grandes beneficios, nosotros entendíamos que era más conveniente que permanecieran en el colegio con el que ella estaba. Y me acuerdo que cuando regresamos al país, pues vino esa transición de los hijos, de ver que ya íbamos a empezar a buscar trabajo. Y Mateo un día llorando subió a la oficina y le dijo a Charo: tía, mi mamá es una buena trabajadora, por favor dale trabajo. ¿Te acuerdas, Charo? Charo me llamó llorando y me dijo: ese hijo tuyo es una cosa especial. Y bueno, él es parte de ese fruto, de ese esfuerzo. Juan también, y le damos gracias a Dios por haber sido instrumento para ella en muchos momentos. En los procesos con Juan, muchas veces yo fui a su oficina a llorar, a decirle: Charo, nos tienen que ayudar. ¿A dónde me lo llevo? ¿A dónde buscamos? No te preocupes, Mile, lo vamos a sacar adelante, y verlo progresar, ¿verdad? Entonces, de verdad que gracias por eso. Y quiero rápidamente resumir aquí algunas frases. ¿Cómo levantamos a nuestros hijos? La vara y la corrección dan sabiduría. Y creo que lo más importante que dijo es que finalmente la instrucción y la disciplina tiene que ser conforme a lo que dice la palabra, no a las filosofías y todo lo que nos quieren vender hoy. La responsabilidad de enseñar la palabra es primeramente en la casa. La iglesia y el colegio simplemente sirven de apoyo. Seamos rectos para disciplinar, aprendamos y luego enseñemos a nuestros hijos. Es nuestro compromiso levantarnos nosotros primero para luego darles a ellos. El ejemplo es la única y gran inspiración que realmente ellos tienen. Ellos no aprenden por lo que digo o hago, sino por lo que me ven hacer. Importante que nos vean pedirles perdón, que nos conozcan y que sepan que también somos seres humanos que nos equivocamos. Los 3 pilares sobre los que desarrolló su testimonio: enseñar, darles disciplina, pero también darles ejemplo. Nuestros hijos son el punto débil, creemos que ellos son perfectos. Ella dice: yo era una leona y me tocó darme cuenta que también se equivocan, que también como nosotros se equivocan, lo hacemos. Y me encantó esto último que dijo, que son necesarios los procesos. No sé si se acuerdan que Dios haya estado hablando algo de eso últimamente. Así que coincide y se conecta con lo que Dios nos habló el domingo pasado, la importancia de los procesos y la intencionalidad de lo que hacemos. Hay muchas personas que nos preguntan cómo han hecho ustedes con sus hijos y no sé qué, y nos abordan a veces con algunas inquietudes y siempre les decimos lo mismo. El entrenamiento de ellos no comenzó ayer. El entrenamiento de ellos comienza desde que están pequeños. ¿A dónde va a llevar este proyecto de familia, este legado de familia, el Señor? No sé. Pero ella ya es consciente de a dónde la está
formando el Señor. Entonces, esa intencionalidad nos da propósito como familia, esa intencionalidad nos ayuda a que juntos unimos esfuerzos. Y estoy de acuerdo, si supiéramos en qué vaca loca nos va a montar el Señor, qué pena, perdón, pero disculpa, yo por aquí me bajo, mucho gusto, ha sido un placer, pero gracias a que no sabemos, Dios nos va llevando de su mano. Amén. Bueno, hay cositas que quería decir. Bueno, una vez yo tenía con Charo, a veces yo no entendía, por ejemplo, las dos hijas de ella no estudiaron educación, estudiaron cosas diferentes, pero yo siempre, y sobre todo, por ejemplo, una de ellas, yo la veía que conectaba tanto con los niños y yo decía, pero ¿por qué no estudió educación? Y pero siempre estuvo eso ahí y hoy, después de tanta vuelta, resulta que está conectada con el colegio, como dicen ellas, será la próxima directora, etcétera, etcétera. Amados, Dios tiene un plan con nuestros hijos, ¿me entiendes? A veces nosotros vemos y no entendemos, pero Dios está con ellos, alineándolos, formándolos. Tal vez lo que ellos van a hacer más adelante, tú no lo ves ahora, ¿me entiendes? Pero ahora Dios está trabajando y tú estás sembrando en ellos. Una cosa que ya de alguna manera, y yo lo digo como familia, yo lo vi con mi tía. Miren, en la casa de Charo, de mi tía, era donde llegaban ellos vivían en Manga, ahí en Cartagena, todos los pelados de Manga llegaban allá. Eso se llena, siempre esa casa estaba llena de pelados, porque mi tía era muy abierta a que ellos llegaran y conocía a todos los amigos de Charo y bueno, y de mi prima y de mi primo. Y es lo que yo siempre les hemos dicho, tú necesitas, en vez de poner una barrera a los hijos, abre tu casa, conoce los amigos de tus hijos, y fue lo mismo que yo vi en Charo. Charo también eso con los amigos de sus hijas, de sus hijos, bueno, Charo y Enrique, ellos abiertos a escucharlos, a verlos, sé amigo, conoce las personas con las que se rodean tus hijos, para que tú sepas cómo orar, cómo aconsejar a tus hijos, mire, ese pelado, ajá, yo lo veo, etcétera, etcétera. Sé intencional en eso. Otra cosa que, bueno, ya lo comentó al final, yo lo vi mucho en Enrique. Enrique, bueno, él siempre un hombre muy responsable y muy meticuloso con todos los gastos y todo ese poco de cosas, pero él siempre voy a quitarme esto porque... Pero yo siempre lo veía, siempre el tema de la educación de sus hijos, el tema de la universidad, y siempre sembrando en sus hijos, creyendo en el destino de sus hijos. Y hoy, en algunas oportunidades, yo veo que los hijos están agradecidos, siempre reconocen el trabajo que ellos hicieron. Y eso que decía ella es siembra en tus hijos, en la educación de tus hijos, sin esperar recoger. Solo siembra en ellos. Solo siembra en ellos. Y Dios hará con ellos y les mostrará y vendrá el tiempo en que cosecharás lo que sembraste en ellos. Pero no con esa intencionalidad. Yo te di, tú eres lo que eres porque yo. No, déjalo, siembra en ellos. Porque ese es nuestro deber como padres. ¿Me entienden? Hay hijos, bueno, ellos han tenido la fortuna y la bendición de que sus hijos reconocen eso, pero también he visto hijos que nunca reconocen lo que sus papás hicieron por ellos. He visto muchos casos también. Pero bueno, por eso nosotros tenemos que enfocarnos en sembrar, ¿cierto? Del resultado de la semilla, de eso se encarga el Señor. Ahora, y dos cositas más. Amado, no importa que tú hayas fracasado en algo. Dios nos dará, si Dios tiene un llamado para nosotros, nos dará nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades.
Es más grande el propósito de Dios que a veces nuestros fracasos. A veces nosotros nos cerramos en un negocio, en una actividad, nos va mal y nosotros, como decía ella, yo me imagino que Enrique también le dijo, más nunca no tenemos que ver con colegios. Y ve a ver lo que Dios está haciendo ahora con el colegio donde ellos están como familia, ¿cierto? De los fracasos Dios puede hacer cosas grandes y más poderosas. Amén. Y de el asesuero, amén, amén. No, para Dios no hay situación desastrosa, sino una oportunidad para crecer y para mejorar. Amén. Y bueno, y última, una cosita más. Ella, como dijo, ellos tuvieron 2 hijos y el tercero fue el de las nuevas oportunidades. Hay otros que necesitan como su tercer hijo por ahí. Entonces, no, mentira, una broma. Vamos a ponernos en pie, ¿cierto? Carlos, ¿cierto? Valesca, ¿cierto? Hay un tercer hijo que es una tercera bendición. Amén. Gabriel Lourdes, tercer hijo, pues una bendición. Ok, bueno, como siempre decimos en la transmisión, Malca, el tercero puede ser una bendición. Como siempre decimos, Jesús te ama y nosotros acá en Turbán.